Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre nuestros columnistas Gladys Ledesma, Liliana Irigoyen, Roberto Bennett y María García Marichal, con sus columnas reflexivas, culturales, también históricas, con las que cada semana a nosotros, a todos, nos enriquecen. En la cabina de control y soporte técnico se encuentra Esther Ferreira. Damos inicio al programa de hoy con una frase en la que vamos a recordar al escritor argentino que tenía tanto cariño por los uruguayos y por supuesto amaba nuestro país. Me refiero a Jorge Luis Borges. Él dijo lo siguiente: hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria. Y esta reflexión tiene que ver con el saber perder, un concepto que no muchos entienden ni pueden aplicar, y muchas veces el no comprenderlo nos puede llevar a perder más de lo que creemos, porque allí estará implícito el ponerle el final a algo. Para escuchar el programa desde todo el país o desde otra parte del mundo, pueden ingresar a la página web www.fmciudadela.com.uy. También pueden dejarnos un mensaje por WhatsApp al 099-337-877 o escribirnos a nuestro correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Recuerden que después el programa se sube a YouTube y lo pueden volver a escuchar. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se emiten por Zoom como las que se hacen de forma presencial, cada jueves en el Ateneo de Montevideo, allí en el emblemático edificio en la circunvalación de la Plaza Cagancha, esquina Rondó. Desde allí es que difundimos todas las actividades de los socios, como pueden ser presentaciones de libros, charlas, homenajes, exposiciones, conferencias y también actividades musicales. El correo de la asociación es el siguiente: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. En la agenda cultural de AUDE recordamos también que hace poquito tuvimos la presentación de el diccionario sobre literatura infantil y juvenil de la escritora Dinora López Soler. También el jueves pasado se presentó, dando cierre a lo que era toda la actividad del año de la Red Poética del Uruguay, organizada por Mari Suárez Escarón. La escritora Sandra Rash y Sonia Robeño continúan también participando de distintos encuentros por el interior, sobre todo Sandra Rash con su libro de poesía recién publicado, De Luces y Sombras. La escritora Silvana Ribeiro también sigue haciendo algunos encuentros sobre su libro El mágico sueño de Gaia. La escritora Anisa Todaro también sigue impulsando su nueva novela, El sueño. Graciela Mila, son todos escritores, ¿no? Graciela Mila también sigue trabajando con su libro La alquimista de Praga y también realizando exposiciones fotográficas tanto en nuestro país como en el exterior. La escritora Marta Estigarribia sigue también impulsando la novela Amores Dispares. María Senatore sigue trabajando con su poema Marea de Palabras. La escritora Paula Enoder desde Alemania también sigue impulsando su poemario Melodía Singular. Norma García Coirolo también sigue haciendo presentaciones con su poemario, que es una antología de su propia obra, Rumbo a Sirio. El escritor Roberto Bennett con su libro de cuentos La Trinchera, y María García Marichal sigue también trabajando con su novela Alter Ego y
Recientemente, Gladys Ledesma también está para presentar su nueva novela Devenir de Mujer. Damos comienzo al programa de hoy con el primer espacio dedicado exclusivamente al conocimiento o a nuestra actualización cultural también sobre una obra determinada y sobre un autor en particular. De esta manera es que recibimos a la escritora María García Marichal en Autores en Ciudadela, que hoy nos va a acercar a un gran escritor brasileño como lo es José Mauro Vasconcelos, autor de un célebre libro que yo amé durante muchos años, obviamente todavía aún lo amo, ¿no? Pero hubo años donde me acompañó muchísimo. Es una publicación del año 1968 llamado Mi planta de naranja lima. Con ustedes y con nosotros, María García Marichal en Esto es Arte. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. Soy María García Marichal, en este espacio que llamamos Autores en Ciudadela. Mi saludo afectuoso para ustedes, audiencia, para Ciudadela FM, para Daniel Fernández Corch y el equipo de trabajo. Como siempre, el especial recuerdo muy afectuoso para nuestra gente de la Asociación Uruguaya de Escritores. Hoy quiero indagar con ustedes brevemente en la vida de un autor brasileño muy reconocido por la calidez, la transparencia y la sensibilidad de su obra. Hablo de José Mauro de Vasconcelos, el autor de Mi planta de naranja lima. José Mauro de Vasconcelos nació el 26 de febrero de 1920 en la localidad de Bangu, en el estado de Río de Janeiro. Falleció joven, tenía 64 años, el 24 de julio de 1984, en San Pablo. Nació en el seno de una familia del noreste, muy modesta, muy pobre. Su madre era aborigen y su padre portugués, que había emigrado de Portugal y se había instalado en Brasil debido a la pobreza que sufría en su país de origen. Por lo tanto, tenemos que reconocer una de las características que lo hace un hombre extremadamente sensible a José Mauro de Vasconcelos frente a la vida de los aborígenes y de los mestizos, el hecho de que él era mestizo. Vivió en Natal, en el noreste, gran parte de su infancia en casa de unos parientes. Allí cursó primaria y secundaria y se inscribió en la Facultad de Medicina, pero tuvo que abandonar los estudios por razones económicas principalmente. Trabajó en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Fue entrenador de boxeo en Río de Janeiro, fue modelo de pintores y modelo de escultores debido a que tenía un físico privilegiado. Era un hombre además muy buen mozo y sus facciones mezcladas, sus facciones mestizas lo hacían sumamente atractivo. Fue bracero en una hacienda dedicada al cultivo de banano, es decir que trabajaba cargando bananas. Fue pescador en el litoral del este brasileño, profesor en una escuela de pescadores en Recife, en el noreste, y después recorrió todo su país en distintos oficios y además para conocer la realidad de su gente. Tenía una memoria privilegiada, prácticamente se considera que su memoria era fotográfica. En el estado de Goiás vivió un largo tiempo con los aborígenes y se interesó profundamente en su cultura, su forma de pensar, su cosmogonía, su forma de vivir. La experiencia de esta convivencia con los aborígenes hizo de Vasconcelos un hombre sumamente sensible y muy capaz de revivir las formas de vida de los más pobres, de los más marginados, los aborígenes, los mestizos, los pescadores de la costa, quienes trabajaban como peones en las haciendas. La carrera artística, la carrera literaria principalmente, de José Mauro de Vasconcelos se basó en la observación y en esa memoria prodigiosa de la que hablábamos. Fue un cronista oral muy destacado y llegó a dominar el arte de la narración oral de manera impecable. Claro, por supuesto que las limitaciones de la oralidad hicieron que buscara la escritura como forma de creación para además permanecer, no solamente durante su vida, sino después de haber muerto. La primera novela que escribe se llama Banana Brava y es sumamente dura
porque narra justamente la vida, la forma de pensar, los sentimientos de los más pobres que trabajaban como peones en las plantaciones de bananas. Empieza a tener éxito literario cuando escribe Meu pé de laranja lima, mi planta de naranja lima, en 1968. Esta novela tiene evidentes rasgos autobiográficos, y José Mauro de Vasconcelos narra la infancia de un niño que seguramente es él, las tristezas, los sufrimientos, el amor por la vida natural, algo que también destacó muchísimo este autor. El respeto y el amor por la naturaleza en una época en la que todavía no había una sensibilidad real con respecto a nuestra vida en el planeta y el cuidado que debemos tener de él. La consagración como escritor no dejó de ninguna manera que él se alejara de aquello que había hecho durante mucho tiempo, que fue vivir con los más pobres, recorrer el país, divulgar la forma en que vivían la gente que estaba más marginada, las situaciones injustas que padecían los más humildes y olvidados de la sociedad. Eso hizo de él un gran narrador también en lo escrito. Tiene un estilo literario sumamente sencillo y directo, y supo armonizar esto con lo más profundo y lo más sensible de la creación. En 1967 obtuvo el premio Jabuti, la máxima distinción otorgada por la literatura del Brasil. Hizo series para televisión y algunas de sus obras fueron adaptadas al cine. Marea Baja, Arara Vermelha, Calle Descalza, Las confesiones de Fray Calabaza. Hay varias versiones realizadas de Mi planta de naranja lima, también. En 1970 se hizo una adaptación para la red de Tupí, y en 1980 y también en 1998 para la red de Bandeirante. José Mauro de Vasconcelos también fue guionista, actor de teatro y de televisión, periodista y artista plástico. Dentro de su obra destacamos entonces Hombres sin piedad o Banana Brava de 1942, Barro Blanco de 1945, Lejos de la tierra, Arara Vermelha, Raya de fuego, Rosinha mi canoa, Doidao, El padrillo, Corazón de vidrio, Las confesiones de Fray Calabaza, Mi planta de naranja lima, El palacio japonés, Harina huérfana y otras. Fue un escritor muy prolífico además. Quiero leerles el comienzo de la primera parte de Rosinha mi canoa. Siempre sucedía así. Se Orocó sonreía porque acababa de recordar que la vida era una cosa grandota y reluciente de tan bonita. Por eso el remo hizo un chap chap tan suave que el agua del río casi se transformó en música y la canoa se deslizó suavemente como si volase. El sol tibio y somnoliento se escondía entre las nubes y comenzaba a descender remolcando a la tarde. El yaburú, en la playa blanca del río, conversaba una eternidad de silencio caminando de allá para acá, con sus patas largas y retornando al punto de partida. A ese bicho tan feo y descoyuntado, para caminar no había quien le ganara en cuanto a la elegancia cuando volaba. Vino un viento frío que le erizó la espalda desnuda, pero hasta eso era bueno. Anunciaba la grandeza del frío del verano. Se Orocó sonrió más ampliamente. Pensaba en las noches en torno a la hoguera, en las lenguas rojas de las llamas corriendo por la leña seca, en el mundo de las estrellas que estaban allí bien cerquita, en escuchar la conversación de la gente, en el cuerpo que, cansado del ardor del sol, dormía encogido entre las mantas delgadas, intentando trampear al frío que alargaba la noche. El mes de abril tocaba a su fin. Lluvia grande solo habría el año siguiente. Quizá todavía cayeran unas ligeras gotas. Tal vez apareciera aún una lluvia de un día, pero más que eso era improbable. Los invito a leer a este grandioso, exquisito, sensible y sumamente cálido José Mauro de Vasconcelos. Hasta pronto, amigos. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y ahora es momento de viajar al pasado para encontrarnos con los antiguos dioses griegos y
con distintas leyendas que lograron entretejer una compleja enseñanza sobre los intereses humanos que nos recuerdan siempre que más allá de que nos creamos deidades, no somos más que otro ser humano viviendo y luchando por nuestra existencia, en esa experiencia que llamamos nuestra vida o nuestro presente como vida. Hoy, en la ciudad mitológica, la escritora Lilian Irigoyen y los distintos dichos que utilizamos aún en nuestro presente y que forman parte de la antigua cultura griega. Con ustedes, la gran escritora y la gran, yo no sé cómo calificarlo, ¿no? Porque es una mujer que tiene un conocimiento muy vasto sobre lo que es mitología griega. Así que es una gran entendida en estos asuntos. Lilian Irigoyen, en Esto es Arte. Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar acá otra vez con ustedes en la ciudad mitológica y en el programa que se dio en llamar Esto es Arte, conducido por Daniel Fernández Corch. Bueno, amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, disfrutando de la jornada, y volvemos a nuestro tema, la mitología. Me quedé pensando en estos días en ese uso que hacemos de los términos que se refieren a lo mitológico y que lo llevamos a lo cotidiano, ¿no? Porque es interesante cómo la mitología se mezcla con el lenguaje que usamos a diario. Y me quedé pensando en esos dichos como eso es una caja de Pandora, o tened cuidado con ese presente griego cuando nos referimos a que algo viene con segundas intenciones, o cuando decimos arde Troya, y ahí sí nos referimos específicamente a la guerra de Troya, ¿no? Y hay un dicho que hoy me estaba acordando y que me parece sumamente interesante, porque es una explicación mitológica sobre un hecho que sucedió en la realidad, que tiene que ver con la historia antigua, pero es una explicación, algo que sucedió hace muchísimos años entre Roma y Cartago. Y es ese famoso dicho que decimos, ¿no? Como tirios y troyanos. Se llevan como tirios y troyanos cuando nos referimos a dos grupos que se llevan mal o dos personas que se llevan mal. Y eso se remonta a la Eneida. La Eneida fue escrita por Virgilio en el siglo I a.C. y se refiere a Eneas, por eso se llama la Eneida, a Eneas, un héroe que sí se habla varias veces de él en la Ilíada, un héroe que huye de Troya destruida y recala en Cartago. En Cartago conoce a Dido. Dido es una es una antigua habitante de Tiro, de ahí Tirios, Tiro. Ella huyó de esa ciudad con unos cuantos personas, perseguida por su hermano, que era rey de Tiro, y que anhelaba las riquezas que ella tenía. Huyeron de Tiro, estos tirios, y se instalaron en Túnez, pidieron en la corte de los Gétulos, en África, donde pidieron un terreno para asentarse. Ahí también hay una historia muy interesante de cómo consiguieron ese terreno, por la piel de un buey que ellos cortaron en tiritas, y esa piel de buey, que fue lo que le otorgó el rey de los Gétulos, Yarbas, al cortarlos ellos en tiritas, ese terreno se hizo mucho, mucho más grande, ¿no? Cortaron en tiritas y lo fueron uniendo, y era la piel de un buey, pero multiplicado por 200. Por mucho más que 200, porque lo hicieron por tiritas muy finitas.
Bueno, de hecho ahí se instaló Dido y fundó Cartago, que significa en el idioma fenicio, que es donde estaba Tiro, ¿no? Tiro estaba en Fenicia, de donde ella provenía, ciudad nueva. Allí recaló, allí llegó Eneas huyendo de Troya, de la Troya destruida, y ella lo recibió. Es de aquí que ambos, según la Eneida, escrita por Virgilio en el siglo I a.C., este hombre, Eneas, que huía de Troya, que se calcula que Troya existió en el 1200 a.C., llegó a Cartago, que fue fundada en el 900 a.C. Es maravilloso como vincula personajes distantes en el tiempo, ¿no? Pero da origen a una leyenda. Dido y Eneas se conocen, se enamoran y se hacen amantes. Pero por orden de los dioses, Eneas debe partir rápidamente y buscar esa ciudad que le estaba prometida, porque él estaba destinado a ser el origen de un gran pueblo, el romano. Pero bueno, se le ordenó partir hacia lo que nosotros conocemos como Italia, buscar ese lugar donde asentarse, y él partió sin despedirse de Dido. Dido, herida en lo más profundo, viendo que su amante había partido sin una palabra, sin una despedida, sin una explicación, se suicida, pero antes de suicidarse lanza una maldición. Y esa maldición es que nunca jamás los pueblos de Cartago, los tirios, descendientes de Tiro, ¿no? Estos tirios fundadores de Cartago y Cartago misma, y los troyanos nunca jamás podrían llegar a ser amigos. Y de hecho sucedió, porque en la historia sí surge el odio que por rivalidades económicas y rivalidades de potencia entre Cartago y Roma se tradujo en las famosísimas guerras púnicas, ¿no? Que llevaron al final a la destrucción total y absoluta de Cartago. 3 impresionantes guerras púnicas donde la historia nos habla de Aníbal Barca, del famoso guerrero cartaginés que casi destruye Roma, pero no pudo. Hasta que al final de estas 3 terribles guerras púnicas, al final en el 146 a.C., Cartago fue destruida totalmente por Roma, arrasada, y ese mismo año, en el 146 a.C., también fue destruida Corinto, y con la caída de Corinto en Grecia, Roma anexó a Grecia como provincia romana. Un año fatal tanto para cartagineses como para griegos. Y es interesante, me resultó interesante cómo los amores es utilizado, ¿no? Como el amor a veces es utilizado como al final como situación final de esos amores, las destrucciones reales o mitológicas de grandes potencias o de grandes ciudades. El caso de el amor de Helena y Paris, o el rapto de Helena por parte de Paris, cómo termina en la destrucción de Troya, y cómo el amor frustrado de Dido y Eneas, a pesar de que el sentimiento era mutuo, pero los dioses decidieron separarlos porque no estaban destinados a estar juntos, termina en la historia realmente como explicación resulta para la destrucción final, debido a esa maldición, la destrucción final de Cartago por parte de Roma. Y me pareció interesante esa historia por eso, ¿no? Por cómo la mitología a veces busca explicar o se continúa, digamos, como
se continúa desde la mitología a la historia. Pero bueno, perdón por esta pequeña digresión, pero me pareció sumamente interesante, y nos vemos en la que viene para seguir, eso sí, ya más metidos en cómo Homero se refiere a los griegos, porque no los llama griegos, los llama de otra forma. Bueno, un saludo a todos y nos estamos escuchando dentro de 2 semanas. Estás escuchando Esto es Arte y estás sintonizando FM Ciudadela. A continuación, en este segmento alternativo que cada tanto colocamos en el programa, llamado Palabras Más, Palabras Menos, vamos a hablar sobre la creatividad, o cómo impulsar la creatividad, o cómo canalizarla, ¿no? Pero para eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es la creatividad? Podríamos decir que es la asociación natural que algunas personas hacen para unir conceptos distintos entre otros ya conocidos, y así poder desarrollar una propuesta original, desafiante y estimulante dentro de lo ya conocido, ¿verdad? Eso es la creatividad. Científicamente, para no dejar tampoco esta explicación en el terreno de lo empírico, se ha estudiado que la creatividad es una capacidad cognoscitiva del ser humano que abarca distintos procesos mentales que están interconectados, pero que aún la ciencia no lo ha logrado comprender. El desarrollo intelectual se produce por el conocimiento adquirido. Es la suma de todo lo aprendido que, en síntesis, puede derivar a esa asociación natural que recién les mencioné, y así llevar a quien busca por caminos del conocimiento que todavía no han sido explorados. Esto ocurre en todas las áreas, en la ciencia y en el arte, y puede ser también en el deporte y en el juego, y también en la guerra y también en el amor. O sea, el ser humano es esencialmente creativo. Tenemos esa gran habilidad, si es que podemos decir que es una habilidad, la creatividad, ¿no? Puede ser creativo para matar en la guerra. En su momento la bomba de hidrógeno fue una novedad. En su momento fue algo realmente creativo, en la distorsión de las capacidades del ser humano, ¿verdad? Pero también puede ser creativo para amar, y para ello podemos hablar también de aquel libro tan antiguo publicado en la India entre el siglo I y VI, ¿no? Creo que no hubo uno, sino que hubo varios, en los que abordaban a través de aforismos la sexualidad, y es así como conocemos hoy, por ejemplo, uno de ellos, que es el Kama Sutra, lo cual para el mundo occidental fue muy novedoso por la década del 80, que fue cuando se empezó a difundir. Había una manera que el autor explicaba las distintas formas y posibilidades de elevar el acto sexual, y fue toda una gran novedad esa forma que utilizó en la metáfora y con la poesía para contarnos sobre este tema. La creatividad puede manifestarse siempre. Es más, lo hace incluso para crear soluciones prácticas a problemas puramente cotidianos. También está presente en la industria, en la tecnología, en el comercio. La creatividad está presente en todo momento. El ser humano es creativo siempre, y esta asociación natural entre conceptos nuevos, particulares, y conceptos ya existentes aparece solo o con más fuerza en algunas personas, no en todos. Es como dije hace un ratito, ¿no? Es como una habilidad, o mejor dicho, es un don, o podemos decir es una variable en el modo de pensar. Esto ya enfocándome en la gente más racional. Es una variable
más sensible para el artista, es una variable más desarrollada en lo físico para los deportistas, es una variable más de las personas materialistas para el desarrollo del comercio, y es una variable, yo diría que más aguda para algunas personas que buscan la forma de exterminar a otras, como también pusimos otro ejemplo al comienzo. Solo se produce en determinadas personas, dije recién. ¿Por qué? Bueno, es una respuesta demasiado amplia y también filosófica, pero de algo podemos estar seguros. La vida humana se compone de todo lo que recién les mencioné. O sea, en distintas dosis cotidianas, cada punto que mencioné está presente cada día y lo ha estado así siempre. La creatividad proviene de la imaginación, pero no se sabe cómo se produce la estrategia mental del pensamiento habitual, porque aunque estemos pensando en esto, o sea, la creatividad se manifiesta solo si se busca. Además, la persona debe poseer naturalmente esa capacidad particular que encierra la reacción capaz de abrir el camino adecuado dentro del pensamiento, o sea, en lo sensorial o en lo científico, y lo englobo aquí en dos grandes áreas para que la explicación sea, más sencilla de comprender. Porque la creatividad se distingue del pensamiento de todos los días. Porque se logra ver o captar o entender el mundo, el medio, el comportamiento social de manera diferente, lo que permite generar soluciones o sensaciones a partir de estructuras existentes con otras posibilidades o variables, como mencioné recién, en la que se involucran, yo diría que dos estados: el reflexionar y también el accionar. Uno sin lo otro como que no es el camino. Las personas que tienen imaginación, y todos conocemos personas así, son personas que hablan, cuentan y hasta parecen muy originales en lo que dicen. Pero, ¿qué pasa? No ejecutan. Estas personas no son creativas. Para hacerlo deben darse dos componentes. Como dije, la reflexión y el accionar. ¿Se nace siendo creativo? Es una pregunta interesante. ¿Se puede desarrollar? Otra pregunta que me hago. Esto se ha estudiado y se estudia. Como les decía, la ciencia investiga el misterio de la creatividad. Y es considerado un genio, alguien con capacidades diferentes al promedio, cuando uno se encuentra con una persona como Mozart, o Einstein, o un deportista uruguayo como Luis Suárez, ¿verdad? O Jorge Luis Borges, con quien comenzara la frase al inicio del programa, o Horacio Quiroga, o Julio Verne, o tanta gente, ¿no? Y en distintas áreas. Son genios, sí, tienen una capacidad diferente. El ser humano, desde el momento que nace, se ha comprobado que es un 100% creativo, pero a medida que crece sufre una involución creativa. Y cuando más aprendemos o nos amoldamos a las reglas de convivencia, ¿qué sucede? Perdemos creatividad. No lo digo yo, o sea, lo dice la ciencia y estudios que se han hecho al respecto. O sea, todo está estudiado. Como para un ejemplo, en 1968 una universidad norteamericana hizo un experimento en la que un tal George Lang utilizó un método que se desarrolló para seleccionar ingenieros para la NASA. Entonces escogieron 1.600 niños de 5 años en los que se aplicó un test que se repitió en los mismos niños a los 10 años y a los 15 años. Y ese test, que se aplicó a 280.000 adultos, los resultados, fueron los que yo le dije. O sea, se comprobó que existía una involución.
O sea, los niños de 5 años tenían un 98% de creatividad, los de 10 años un 30%, los de 15 un 12% y después el resto un 2%. O sea, la pregunta, ¿podemos desarrollar la creatividad? La respuesta es sí. La creatividad es una capacidad que podemos estimular y desarrollar mediante un proceso determinado. O sea, hay métodos para esto y es posible hacerlo. Como todo, es como un ejercicio. Cuanto más se trabaja en esto, más puertas dentro de la mente se pueden llegar a abrir. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo, pero el tiempo es tirano y estamos llegando ya al final de este segmento y tenemos los minutos contados para el final del programa, así que la seguimos en otro momento. Gracias. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Y ya sobre el final de Esto es Arte, recibimos a la escritora María Noel Requesén, autora de la novela La pequeña biblioteca. Pero antes les voy a comentar que María Noel Requesén es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica del Uruguay y analista en Marketing. Allí estudió en la ORT. Bienvenida, María Noel, a Esto es Arte. Hola Daniel, muchas gracias. Bienvenida, María Noel. La novela, bueno, es difícil presentar una novela porque tratamos siempre de, como siempre digo, de ir alrededor sin develar nada, ¿no? Pero sin adelantar mucho, sí. Sí, pero la novela, que ya está disponible en todas las librerías del país, cuenta sobre un encuentro de un joven seminarista y una periodista que lo ha estado buscando, ¿no? Pero esta historia nos puede llevar a reflexionar también si es o no posible dedicarse a una vida religiosa por entero, con prescindencia o no de una familia, ¿no? O sea, es un tema realmente polémico. ¿Qué opinas al respecto? ¿Dejás la puerta abierta para esto también? Sí, bueno, eso siempre fue algo que me intrigó mucho, ¿no? ¿Cómo es posible dedicarse al 100% y toda la vida a lo religioso y dejar de lado un montón de cosas, como una familia, alguna de carrera, de salidas, etcétera, etcétera? Y bueno, un poco la idea del libro fue eso, ver tal vez las dos miradas, ¿no? De los que pueden hacerlo, de los que capaz no están muy seguros. Yo creo que depende mucho de la persona. Una vez me acuerdo hace unos años hablando con un sacerdote precisamente de esto, ahí pude entender un poco, esa elección, pero igual con un montón de dudas que traté de reflejarlas en el libro, ¿no? Sí, los sentimientos es un tema que está dando vueltas en todo momento en la novela. No me refiero a los sentimientos de amor únicamente, sino a toda clase de sentimientos, ¿no? El sentimiento justamente hacia la vida religiosa, hacia esa elección de vida, pero también, en este caso, el protagonista, Francisco, también deja o pospone la posibilidad, después de haberse recibido de contador, de trabajar en la empresa de la familia, donde tenía una vida asegurada también por allí. Entonces, yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Como me pongo del lado del lector también. ¿Vos creés que todo en la vida es una cuestión de elección o realmente hay un destino? Es difícil. Yo creo que hay un destino. Uh-huh. Yo creo en Dios y creo que Él ya sabe nuestro camino, pero nos da cierta libertad para tomar elecciones. Es como parece hasta medio contradictorio. Uh-huh. Pero yo creo que hay varias cosas que ya están decididas
y nos dejan hacer elecciones, pero a la vez también nos va poniendo como pruebas o personas para que elijamos lo que ya está predestinado para nosotros. No sé si me explico, es tal vez medio contradictorio, pero algunas veces digo, sí, está todo escrito, está todo predeterminado, y hay otras veces que digo, bueno, no, hay que elegir. Pero yo creo que igual Dios, en este caso, en mi caso, según mi fe y eso, nos va poniendo todas las cosas para llegar a hacer lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Sí, claro que sí, porque más allá de la historia, más allá de lo que planteás, porque es una novela muy dinámica, muy ágil, y todo sucede, o sea, te va llevando de capítulo en capítulo con esa ansiedad de saber qué es lo que pasa, justamente ¿qué va a pasar? por el dinamismo que tú le diste, ¿no? Pero a su vez, permanentemente uno se queda pensando en todos los temas que vos planteás allí, muy profundos también, muy profundos. O sea, ¿cómo construiste los personajes? ¿Fue difícil hacer, no sé si realizaste un identikit de cada uno de ellos o fueron madurando según avanzabas en la novela? Antes de empezar a escribir de los dos personajes principales, de Francisco y de Magdalena, hice como un punteo un poco de la personalidad que podían tener, sobre todo los gustos, características así, bueno, cómo se pueden comportar en ciertas situaciones, pero cuando lo fui escribiendo también me di un poco de libertad para ir cambiando, ¿no? No me gustaba que fuera tan estructurado todo, pero sí las cosas básicas, gustos y todo, eso sí, como por ejemplo, no sé, la familia o que estudian y eso, fue previo a toda la escritura. Uh-huh. Sí, se nota que hay un gran estudio, porque además cuando se desarrollan los diálogos, uno como lector entra en una naturalidad de lo que está ocurriendo, que realmente uno llega a creer que todo lo que estás contando fue real o es real, ¿no? Sí. Porque además, ¿qué sucede? Está tan bien manejados los sentimientos que, por ejemplo, cuando en este caso los personajes se conocen, ¿no? Magdalena y Francisco, y se despierta algo en ellos. Esto lo digo porque ya uno lo advierte en las primeras páginas, ¿no? En las primeras páginas, sí. Una atracción. Sí, claro. Cuando se despierta esa chispa de sentimientos profundos como los que suceden entre ellos. ¿Qué tan difícil te resultó o no construir esa realidad, ¿no? Porque realmente uno compra que está pasando. Bueno, me resultó difícil, me acuerdo que lo escribí, lo reescribí, sobre todo el principio, porque como es mi primera novela, al principio quedaban como muy chatos los sentimientos, después como que volví a retomarla y a corregirla, y ahí intenté ponerle más sentimiento, pero el gran desafío fue ponerme en el lugar de un hombre, ¿no? Porque la novela está escrita desde el punto de vista del personaje masculino, pero ese fue el gran desafío. Bueno, ¿qué puede sentir un hombre, en este caso Francisco, seminarista, casi sacerdote, cuando se enfrenta a una mujer que lo atrae enseguida, ¿no? De manera instantánea? Eso creo que fue como así el gran desafío, y ahí me costó un poco desarrollarlo, pero creo que lo saqué adelante. Sí, quedó muy bien trabajado. Yo me detuve varias veces a leer toda esa parte, ¿no? Ahora, tanto Magdalena como Francisco son víctimas de una situación en la que hay otras personas involucradas, ¿no? Y no vamos a contar nada más. Lo que sucede, ¿no? Porque todo lo que sucede allí es muy fuerte. Ahora, ¿se puede tomar como una prueba de amor? Porque todos en la vida nos encontramos con situaciones que uno dice, bueno, esto realmente es una prueba, porque lo pasaré o no. ¿Qué tal es esto para ti? Si es una prueba para ellos... Uh-huh.
Y yo creo que sí, de algún modo sí, es una prueba para ellos mismos y también en cuanto a su relación, ¿no? En la confianza, en si pueden confiar uno en el otro, ¿no? Uh-huh. Sí, también un poco fue la idea, ¿no? Al escribirlo, que se enfrenten a situaciones, bueno, para ver hasta dónde pueden llegar ambos por separado y juntos también. Uh-huh. Sin duda también nos da una perspectiva aguda que nos lleva a analizar la psicología humana en función de los sentimientos y lo que se plantea entre ambos, porque esta historia, si bien gira entre un estudiante para sacerdote, un seminarista y una periodista, también puede ocurrir en otro ambiente donde se conocen dos personas en las que se plantean si es posible o no. Exacto. ¿Verdad? Creo que uno puede trasladar lo que sucede entre ellos a otro escenario y es muy funcional también, ¿no? Porque los sentimientos tienen esa situación, tienden a ponernos, ¿no? Ahora, ¿por qué este tema? Sí. ¿Por qué este tema tan polémico? Porque el tema era como algo que tenía hace como un par de años antes de ponerme a escribir, era como que lo quería contar. Era una historia que no es real, uh-huh, pero que necesitaba contarla de alguna manera. Uh-huh. Porque necesitaba contar un poco cosas que pueden suceder, claro, en ese ámbito de iglesia que para mucha gente es desconocido, ¿no? Necesitaba contar una historia tal vez un poco distinta a lo que la gente puede pensar y creer que sucede ahí, ¿no? En esos lugares. Sí, porque sin duda también asumiste muchos riesgos al contar una historia así, porque además se desprende que hay también un gran conocimiento del funcionamiento de una parroquia. Sí, bueno, yo participé en algunos grupos de oración hace unos años y como tú decías, soy licenciada en comunicación, como que observo todas las situaciones, claro, y tal vez me agarro de miradas, de cosas que creo que pueden pasar, como que soy muy observadora y ahí, bueno, empecé a desarrollar esta historia y también conocimiento de vivencias y todo, y bueno, y también bastante investigación, ¿no? Porque, por ejemplo, el mundo de lo que es el seminario, los estudios y eso, bueno, yo no conocía y tuve que investigar bastante, entrar en internet y todo eso. Sí, además también quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Que otro tema muy bien tratado es el tema general, ¿no? O sea, cómo en este caso Francisco, que se le despierta ese interés por Magdalena, sí, también, o sea, él mantiene siempre un gran sentimiento hacia lo religioso. O sea, un gran respeto también, ¿no? Sí, eso para mí eso era fundamental, era muy importante que se mantuviera eso que vos decís, el respeto y el amor hacia Dios y hacia la religión que puede trascender, que sea o no sacerdote, que sea seminarista. Quería sobre todo ser respetuosa, uh-huh, a esa fe y a esos sentimientos, ¿no? Sí, en ningún momento hay otra clase de posición. Siempre es con ese respeto exactamente, más allá de las situaciones adversas por las que ellos atraviesan, como dije recién, por terceros, ¿no? Por terceros, sí, no, pero también ver la mirada de que más allá de situaciones adversas o de, uh-huh, terceros, siempre manteniendo un, sí, respeto y un amor hacia esa fe, ¿no? Eso para mí era fundamental, sí, ser respetuosa con la religión sobre todo. Sí, ese mensaje está muy claro, muy claro. Hay realmente en toda la novela un delicado equilibrio entre los sentimientos, todos los sentimientos que juegan un papel realmente importante en todos los escenarios que están allí planteados, ¿no? La música juega un rol importante también durante toda la obra.
entre los dos protagonistas, ¿no? Y esa música es Frank Sinatra. Ahora, ¿por qué Frank Sinatra y no otro? Y Frank Sinatra fue como muy de casualidad. Para mí la música es súper importante. Yo escribo con música, con música clásica, que es más calma para escribir, pero necesitaba que la historia pareciera la música, y fue como medio así, me surgió Frank Sinatra así como de la nada casi. Hay una canción especial que que no la quiero adelantar, pero que está en las primeras páginas del libro. Sí. No digas nada. ¿Cómo? Que no digas nada de eso, ¿no? No digo nada, espero que lo compren y ya está en las primeras páginas la canción, y me parecía que la letra de la canción, la temática y el estilo de Frank Sinatra iban perfecto para esta historia de estas dos personas, ¿no? Sí, la verdad que sí, se ensambla muy bien Frank Sinatra en ellos dos. Después de haber leído la novela, después de haber, aparte, te obliga a escuchar las canciones de Frank Sinatra. Sí. Y te digo además que me llevó a escuchar Frank Sinatra bastante más seguido de lo que lo tenía presente. Bueno, me alegro, esa es la idea también, ¿no? Sí. Que la gente al leer la novela, vaya a escuchar las canciones y que pueda leerla, ¿por qué no también escuchándolas, las canciones que aparecen? Sí, porque además, claro, los temas elegidos se vinculan con lo que ellos viven, y además, vos sabés que yo no sé si hubiera hecho el mismo efecto con otro músico, pero acá tanto la música de Sinatra como las letras generan ese clima que creo que es único para lo que sucede en la novela. Sí. Bueno, fue también un poco la idea, ¿no? De que no solamente que aparezca, un cantante, una canción así al azar, porque se me ocurrió, porque me gusta, sino que tenga un significado para la historia y sobre todo para los protagonistas, que son los que la llevan adelante. La verdad que sí, es una gran novela, una novela, como dije recién, delicada, muy equilibrada, con un manejo de los personajes, tanto los buenos como los no tan buenos, muy bien estudiados, muy naturales. Uno lee esta novela y realmente termina y dice, pero ¿dónde ocurrió esto? Porque además en el tiempo está cercana, estamos en esta época. Claro, sí, en esta época, en Montevideo. Sí. Se pueden sentir muy identificados cuando la lean. La verdad que sí, una gran novela. María Noel, se nos está yendo el tiempo, así que te agradezco haber estado con nosotros y haber dejado, a nuestro público con la sugerencia de ir a buscarla a la librería. Sí. Espero que les guste y vayan ya a comprarla, y aprovechando que se viene Navidad, que es un lindo autorregalo y regalo para otros. Claro que sí. Manuel, gracias por acompañarnos en Esto es Arte con La Pequeña Biblioteca, libro que está en todas las librerías del país. Muchas gracias, Daniel, a ti. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en Esto es Arte por FM Ciudadela 88.7 y con su repetición el día sábado. Y recuerden que después, el lunes en la tarde o en la noche, lo estamos subiendo a YouTube para que lo puedan volver a escuchar y compartir. Que estén bien, hasta luego, chau. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo les decimos chau con María Noel. La entrevista con Daniel Fernández Corch.